Bien, vamos a dar inicio a este video. Está dirigido a alumnos de tercer semestre. Estamos trabajando en el parcial número 1, pero ahora en el tema número 2, que son superlativos. Esta evidencia se debe de entregar el viernes 2 de octubre y tiene un valor del 40% de este parcial. Bien, vamos a empezar. Bien, los superlativos se usan para identificar a un sujeto dentro de un grupo por sus cualidades sobresalientes sobre el resto de los integrantes del grupo. Dicho más fácil, los superlativos en español es cuando decimos algo como mis videojuegos son los más entretenidos del grupo de amigos. Inglés es la más difícil y complicada de entender. Quiere decir que mis videojuegos son los más entretenidos que existen. Inglés es la más difícil y complicada de todas las que existen. Y bueno, la estructura para los superlativos positivos es la siguiente. Voy a empezar hablando de mi sujeto, seguido del verbo to be, seguido del superlativo y al final termino mi oración con el predicado. Ahora, el sujeto to be, recuerden que utilizo el es cuando hablo de una mujer, de un hombre o de un objeto. ¿Sí? O cuando lo uso para sujetos singulares, cuando hablo de uno solo. El verbo to be voy a conjugarlo como am cuando hablo del sujeto I o yo, cuando hablo de mí mismo en la oración. Y finalmente, el verbo to be lo voy a conjugar como are cuando esté hablando de ustedes, nosotros u ellos. Es decir, sujetos plurales. Muy bien, entonces vamos a ver ahora unos ejemplos. Bien, ¿cómo formar el superlativo? La mayoría de los superlativos se forman dando solo la terminación est al adjetivo. Es decir, el superlativo es la suma de un adjetivo más la terminación est, casi siempre. Por ejemplo, tengo big y le agrego la terminación est y se convierte en the biggest. Big por sí solo es grande, pero cuando digo the biggest estoy diciendo el más grande. Nice, le agrego la terminación est y se convierte en the nicest. Entonces, nice por sí solo es agradable, pero nicest significa el más agradable. Ahora hay 3 reglas para formar estos superlativos. Vamos a verla. Regla número 1. Si el adjetivo es corto, menos de 2 vocales, solo agrego la terminación est al adjetivo, como lo vimos acá. Bien, y tengo 2 ejemplos adicionales. Young, joven, youngest, el más joven. Bad, malo, la terminación baddest, entonces se convierte en el más malo. Bien, la regla número 2 es muy similar. Si el adjetivo termina en y, se quita la y y se sustituye con la terminación est. Por ejemplo, tengo el adjetivo funny. Lo convierto en funniest. Quito esta y y le agrego la terminación est. Lo mismo sucede con yummy. Cuando algo es sabroso, comida. Quito esta y y se convierte en yummiest con esta terminación. Bien, y la regla número 3 es la más sencilla. Dice que si el adjetivo es largo, más de 3 vocales, agrego las palabras the most antes del adjetivo. Entonces aquí no le agrego terminación, sino más bien pongo las palabras the most antes del adjetivo. Por ejemplo, tengo expensive cuando algo es caro en valor o costo. Entonces en vez de darle la terminación est, pues digo the most expensive. Difficult también tiene muchas vocales, entonces mejor digo the most difficult. Y estas son las 3 reglas para los superlativos. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Tengo los sujetos y yo voy a colocar la terminación que corresponda al adjetivo. Por ejemplo, 1, John and Carol are the happy. Entonces yo sé que este adjetivo termina en y, entonces la regla 2 es la que aplica aquí. Sustituyo la y con la terminación est. Número 2, I am the cool. Entonces aquí aplica la regla número 1, que son adjetivos cortos, entonces únicamente le doy la terminación est. I am the coolest from my family. Ok, ahora vamos a hacer la 7, por ejemplo. Math exams are the... y tiene una sola vocal, es un adjetivo corto, entonces aplica la regla número 1. Nada más le doy la terminación est. Bien, ustedes contesten el resto desde casa en su cuaderno, por favor. Ahora vamos a ver los superlativos, pero en forma negativa.
Esto es cuando yo quiero decir que el sujeto es el menos de algo dentro de los miembros de un grupo. Tengo dos ejemplos. Mis videojuegos no son los más entretenidos del grupo, es decir, que hay otros más entretenidos. Inglés no es la más difícil y complicada de entender. Entonces quiere decir que hay otras materias que son más difíciles y complicadas. La estructura es exactamente la misma. Empiezo hablando de mi sujeto, seguido del verbo to be, pero ahora conjugado en forma negativa, seguido del superlativo, que ya explicamos cómo se forma, y termino mi oración con el predicado. Ahora, el verbo to be negativo, pues resulta que es not o isn't cuando hablo de uno solo, singular, es decir, de una mujer, de un hombre o de un solo objeto. Am not lo uso cuando uso el sujeto I o yo, cuando hablo de mí mismo, y el are not o aren't se usan para ustedes, nosotros o ellos, es decir, los sujetos plurales. Nótese que ahora están en negativos, que son los que corresponden aquí. Y vamos a ver también unos ejemplos. Bien, entonces voy a hacer la 8, por ejemplo. Cebetis, voy a hablar de la escuela y es una sola. Entonces voy a utilizar isn't porque estoy hablando de una sola. Y el adjetivo es pequeño o corto, entonces aplica la regla número 1, que nada más le doy la terminación est. Cebetis isn't the biggest school in Playas. Ok, vamos a hacer el 1, por ejemplo. John and Carol, aquí son más de uno, muchos, entonces voy a utilizar aren't. Bien, y el adjetivo es happy, que termina con Y, entonces eso me dice que voy a sustituir la Y con la terminación est, que viene siendo la regla número 2 de los superlativos. Bien, ustedes en casa contesten de la 2 a la 7 en su cuaderno. Bien. Vamos a continuar ahora con los superlativos, pero ahora en forma de pregunta, interrogativo. Y sirven para preguntar si el sujeto es el más sobresaliente de algo dentro de los miembros de un grupo. Y en forma de pregunta, pues diría, ¿son mis videojuegos los más entretenidos del grupo de amigos? ¿Es inglés la más difícil y complicada de entender? Ahora, la estructura es la siguiente. Voy a empezar con el verbo to be. Regularmente iba después del sujeto. Aquí no, aquí vamos a empezar la pregunta con el verbo to be, seguido de mi sujeto, el quien sea, después el superlativo, e igual termino con el predicado. El verbo to be, recuerden que es cuando hablo de un solo sujeto, am cuando hablo de mí mismo, y el are cuando hablo de más de uno, plurales, más de un sujeto. Y vamos a hacer ejemplos. Como son preguntas, deben de empezar con el verbo to be al inicio. Por eso está aquí en blanco. Entonces voy a hacer la número 1. Estoy hablando de tu teléfono, el cual es 1. Entonces voy a utilizar el is. Is your phone. Y el adjetivo tiene muchas vocales. Entonces voy a utilizar la regla número 3 que dice que ponga la palabra most antes del adjetivo. Bien, voy a hacer la número 3. Aquí estoy hablando de mí mismo, entonces voy a conjugar con el am, porque estoy hablando de mí mismo. ¿Sí? Am I the short? Ahora, short es un adjetivo corto, quiere decir que nada más le voy a dar la terminación est. Bien. Am I the shortest in the class? Igual que en los ejemplos anteriores, ustedes contestan 2, 4 y 5 en su cuaderno, por favor. Bueno, ahora la evidencia de la semana. Van a contestar el cuadernillo de trabajo que está en la página de Classroom de las páginas 13 a la 18. Se tiene que contestar a mano. Cuando esté contestado hay que subir las fotos a Classroom donde se haya dejado la evidencia. Si no pueden subirla a Classroom, pueden enviar la evidencia a 2 correos, profeherrerapaz@gmail.com o al que viene aquí en la parte de abajo. ¿Sí? También pueden enviarla por Facebook en la página Obi-Wan CBT146 en la publicación donde se haya dejado el trabajo o la evidencia. Bien, ahora la fecha de entrega recuerden que es el viernes 2 de octubre. Ahora recuerden, pequeños padawans, si tienen dudas del tema pueden contactarme por estos 2 correos que ya mencioné. O si tienen preguntas, pueden mandar mensaje por Messenger de Facebook en la página oficial Obi-Wan Cebetis 146 y les contesto muy rápido.
Bien, espero sus trabajos, pequeños Padawans, y que la fuerza los acompañe.